Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el Dr. Gonzalo Fernández, especialista en medicina del deporte de Alemana Sport, con quien hablaremos de cómo volver a la actividad deportiva después de haber tenido COVID. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para que contextualicemos un poco, ¿cuáles son las fases de la enfermedad producida por el COVID-19? Mira, normalmente la enfermedad del COVID se divide en dos fases. Una fase infecciosa, que es la primera, en la que uno se siente mal, tiene los síntomas clásicos como compromiso del estado general, fiebre, malestares musculares y todos los síntomas que uno habitualmente conoce, la pérdida del olfato, del gusto. Y después de esa etapa inicial, que dura más o menos una semana, 10 días, viene la parte inflamatoria, que es cuando la enfermedad se pone un poco más compleja y que genera la afectación de los órganos, como son los pulmones, ¿cierto? El corazón, el tejido musculoesquelético, y que genera una enfermedad ya un poco más compleja y que requiere ya de una atención médica más importante o de mayor complejidad. Doctor, y en relación con la práctica deportiva, ¿qué órganos compromete el COVID-19 que estén relacionados con el desarrollo de estas actividades? Sí, mira, principalmente tres órganos, que son los pulmones, el corazón y el aparato musculoesquelético, o todo lo que nosotros conocemos normalmente como los músculos. Los pulmones, a través de la neumonía producida por COVID, que es en el fondo una neumonía que en algunos casos puede generar secuelas, complicaciones más crónicas como son la fibrosis pulmonar, por ejemplo, y lo que genera así a través de síntomas es una disminución de la capacidad respiratoria. Por lo tanto, la gente se siente mucho más cansada ante estímulos que antes le parecían más bien normales, desde caminar, subir escaleras o hasta la práctica del deporte. Después, la afectación cardiológica se basa básicamente en una inflamación del tejido miocárdico, lo que se conoce como una miocarditis, y eso también produce una afectación de la función cardiológica que puede hacer que uno también se sienta un poco más cansado, que les cueste más retomar la actividad física, y en algunos casos incluso esto puede ser asintomático. Por lo tanto es importante chequearlo para evaluar que no haya ningún problema cardiológico. Y por último, la tercera afectación es la musculoesquelética. El COVID, sobre todo en sus etapas inflamatorias y cuando se prolonga en el tiempo, produce una pérdida muy importante de masa muscular, asociada a la infección, pero también asociado a todo el reposo que uno tiene que hacer por cómo uno se siente cuando tiene esta patología. Y uno puede perder un porcentaje importante de la musculatura, y eso uno lo resiente mucho cuando quiere volver a hacer deporte. Poniéndonos en el ejemplo, el caso de que tuvimos COVID, pero desarrollamos la enfermedad de manera asintomática. ¿Cómo vuelvo al deporte una vez que tuve la enfermedad, pero no tuve síntomas o mayores síntomas? ¿Cómo vuelvo a hacer deporte en esos casos? Sí, mira, los pacientes asintomáticos, bueno, obviamente ellos tienen que, igual que todos los otros pacientes, hacer un periodo de cuarentena en la casa. Durante ese periodo se recomienda no hacer actividad física de alta intensidad. Uno puede hacer alguna cosa, caminar en la casa, hacer bicicleta estática, algún trabajo de fuerza, pero muy tranquilo. Y una vez que termina el periodo que uno tiene que estar en aislamiento, puede retomar sus actividades deportivas. Como va a haber un periodo de 10, 14 días en que no va a haber hecho ejercicio, obviamente uno se desacondiciona un poquitito, y ahí la recomendación es partir un poquito gradual. En el fondo, si uno hacía deporte 5 veces a la semana, a lo mejor hacer solo 3 veces, a una intensidad un poquito más baja, tratar de evitar cualquier tipo de ejercicio competitivo por un periodo de 1 o 2 semanas, y ya en el lapso de unas 2 semanas ya uno podría normalizar su actividad física. ¿Y qué pasa cuando tenemos COVID con síntomas, pero que es tratado de forma ambulatoria, que nos quedamos en la casa, que no requerimos hospitalización? ¿Ahí cambian las condiciones de cómo volver a hacer deporte?
Sí, ahí cambia un poquito porque esos pacientes, si bien es cierto, no son pacientes tan graves como los que están hospitalizados, son pacientes que tampoco se hacen mucho examen más allá del examen de diagnóstico que habitualmente es la PCR. Y por lo tanto, en estos pacientes pueden tener a veces alguna afectación pulmonar o cardiológica o alguna afectación muscular que no se haya manifestado o que no se haya estudiado al momento del diagnóstico. Ahí con estos pacientes lo que nosotros recomendamos sí o sí es hacerse un chequeo post-COVID, puede ser su médico tratante o un médico especialista en medicina del deporte, en donde vamos a evaluar cómo está la función pulmonar, cómo está la evaluación cardiovascular y la evaluación musculoesquelética. Y de acuerdo a eso, ahí uno define. En ocasiones hay que hacer algunos exámenes, si es que uno pesquisa que hay algún problema al examen físico, en la historia o en la evaluación que uno hace. Y si uno ve que el paciente está muy bien, sin mayores problemas, uno le puede dar una recomendación similar a los pacientes que son asintomáticos, que es un retorno gradual al deporte. Pero cuando uno pesquisa que hay algún problema o que todavía está un poco decaído o con una debilidad muscular, uno puede recomendarle ahí hacer tal vez un poquito de kinesiología de reintegro deportivo, que es una kine basada en ejercicios, muy similar a un entrenamiento, pero supervisado por un kinesiólogo, y después retomar la actividad física ya de manera más habitual. Este es un proceso un poquito más largo, yo te diría que aquí uno se debiese demorar más o menos un mes en volver como a una actividad deportiva más normal. ¿A qué se podría arriesgar, por ejemplo, una persona si es que si ya tuve COVID, me reposo, me siento relativamente bien, estuve en casa con algunos síntomas y se largan a hacer deporte? ¿A qué se podría arriesgar la persona? Mira, a nosotros nos preocupan básicamente dos cosas. Yo te diría la afectación cardíaca, que como les comentaba anteriormente, en ocasiones puede ser completamente asintomática. Por lo tanto, por eso es que nosotros somos bien quisquillosos en hacer una evaluación médica, evaluar el corazón, ver que esté bien, que no haya una miocarditis que pueda ser asintomática y que genere algún síntoma durante el ejercicio. Y lo otro que también nos preocupa como médicos asociados al deporte es la parte musculoesquelética. Hemos visto muchos pacientes que han vuelto a hacer deporte bruscamente y que después vuelven con lesiones, sobre todo musculares o tendíneas, producto de la pérdida de masa muscular que produce esta enfermedad. Doctor, ¿qué recomendaciones nos daría para volver al deporte después de presentar, por ejemplo, un COVID un poco más agresivo, con hospitalización y con síntomas mucho más fuertes? Claro, bueno, ahí cambia completamente. Ahí normalmente los pacientes que han estado hospitalizados o que han tenido soporte de oxígeno o incluso ventilación mecánica, esos son pacientes que van mucho más lento al retorno deportivo. Ellos sí o sí tienen que hacer una terapia kinésica de rehabilitación que inicialmente se enfoca mucho en la función respiratoria. Eso puede ser a veces 1 o 2 meses de este tipo de terapia. Y una vez que ya estén bien para hacer sus actividades habituales de la vida diaria, como es caminar, subir escaleras, hacer las cosas que uno hace en la casa o en el trabajo, ahí recién pasarían a una kine ya más de reintegro deportivo. Y luego de eso volver a su actividad deportiva. Yo diría que en estos pacientes que han estado hospitalizados, normalmente el periodo que necesitan para volver al deporte ya son al menos unos 3 meses por lo menos. Eso es lo que hemos visto. La recuperación es mucho más largo porque, claro, el estar hospitalizado implica que probablemente recibió apoyo ventilatorio, que estuvo mucho periodo, o sea, mucho tiempo en cama. Saturando muy mal también. Exactamente. Entonces ahí nos vamos con mucho más cuidado para evitar que tenga cualquier problema a la vuelta al deporte. Doctor, me imagino que también es recomendable que el paciente escuche su propio cuerpo, porque si está cansado, si siente ese cansancio típico del que suelen decir las personas que han tenido COVID, no arriesgarse por las ganas y la ansiedad de querer volver a hacer deporte. De todas maneras, uno siempre, tenga COVID o no, uno siempre tiene que escuchar el cuerpo en el sentido de ver cómo uno se está sintiendo con el tipo de actividad física que uno está haciendo. Y como les comentaba anteriormente, ante cualquier duda o si hay este tipo de enfermedades, ya sea sintomática o un poco más grave, es preferible consultar al médico, hacer un chequeo. Es muy simple, muy sencillo, pero nos va a dejar mucho más tranquilos de que pueden o no volver al deporte, o a lo mejor también ahí podemos nosotros hacer la consejería en relación a
a qué deporte hacer primero y qué cosas hacer después. Por ejemplo, si es alguien que juega mucho fútbol en ligas muy competitivas, a lo mejor la primera opción va a ser hacer un entrenamiento un poco más tranquilo, recuperar la parte aeróbica, anaeróbica y después con el tiempo volver al partido de fútbol. ¿Es posible que queden con algunas secuelas que nos impidan volver al deporte que habitualmente hacíamos? Por ejemplo, que sea de mucho esfuerzo y tengamos que cambiar quizás el deporte. En algunos pacientes que tienen COVID grave, hospitalizado, con secuelas, ya sea pulmonar o otro tipo, sí, a veces hay que cambiar el tipo de actividad física. Por eso es muy importante hacer todo el proceso de rehabilitación, hacer la parte kinésica para ir viendo hasta qué punto uno puede llegar y cuál es la mejor actividad para la condición en la que uno está. Para cerrar, doctor, y englobar un poquito, ¿alguna recomendación, consejos que pueda dar a todos esos deportistas que están ahí quizás escuchándonos y se acaban de enterar que tienen positivo en el fondo el COVID? Un poco recalcar lo que conversamos anteriormente, durante el periodo de enfermedad, ya sea sintomático o asintomático, de todas maneras bajar o suspender la actividad física y después al momento de ya estar mejor, si uno cae en estas categorías de pacientes que tuvo algún síntoma, mejor consultar a su médico para estar seguro que no va a haber ningún problema y por supuesto que el retorno al deporte sea gradual, escuchando, entre comillas, el cuerpo, o sea, viendo cómo uno se va sintiendo en ese retorno y apoyarse. Hay médicos dedicados a esto, kinesiólogos, entrenadores, por lo tanto las condiciones están dadas para que uno pueda pedir ayuda en caso de que no sepa cómo hacerlo y poder pues volver al deporte como uno normalmente lo ha hecho, disfrutando y pasándolo bien, porque obviamente el deporte tiene un montón de beneficios y la idea es que todos podamos disfrutar de eso. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle su tiempo y por explicarnos de forma tan clara este tema tan interesante. No, nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.